Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por todas las personas que están conectando ahorita de manera puntual. Les agradezco mucho que tengan muy buenos días. Y bueno, pues el día de hoy es nuestro séptimo día de este Summit Digital de Finanza y Tecnología. Y bueno, pues arrancamos el día de hoy con una sesión de lujo. La verdad, la conferencia que nos van a dar ahorita está muy interesante. Y para ello, pues me gustaría pues presentarles al coach David Dávila, quien es un coach de negocios, un coach ejecutivo. Y bueno, él nos va a estar platicando sobre la escalera del empresario. Me gustaría pues dar una pequeña introducción de quién es el coach David Dávila. Él es ingeniero en electrónica y de comunicaciones con MBA y especialidad en alta dirección. Tiene más de 17 años de experiencia en empresas multinacionales como Mercado Libre, Evo Payments, Cisco System, Western Group. Actualmente es consejero de empresas en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España y varios países de Latinoamérica. Ha coachado en los últimos años a cientos de pymes mexicanas de diferentes industrias, logrando un retorno de inversión de 3 meses en promedio. Es un coach de negocios certificado por Action Coach y reconocido desde el 2020 dentro del top 3 en Iberoamérica y top 20 a nivel mundial. Coach de negocios, coach ejecutivo y coach de coaches. Pues nada, me da mucho gusto presentarlo. Realmente yo tengo conociendo a David un poquito más de, yo creo que 6, 8 meses. Y digo, para los que no han tenido a lo mejor experiencia con un coach de negocios, para mí la analogía es como cuando vas al gimnasio y tienes un coach y te dice, bueno, pues a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres lograr esto? Bueno, pues tienes que hacer esto y te está coachando, ¿no? Entonces, es muy parecida la dinámica, pero obviamente el tema de negocios. Y obviamente, digo, se los recomiendo mucho y pues me da mucho gusto presentarlos y presentárselos. Y David, pues muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y pues te cedo la palabra y bienvenido. Gracias por tu tiempo y por tu disposición en compartir tu tiempo y experiencia. Muchas gracias, Robbie, por la presentación, por la invitación. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este arranque del último día de este Summit Digital. La verdad es que para mí es un gusto ser partícipe de este gran evento en conjunto con Dia Fintech. Así que bueno, justamente hoy vamos a hablar acerca de la escalera del empresario. Como bien decía Robbie, este acompañamiento del coaching así como la analogía del coaching deportivo, que claro que tiene un impacto en las personas, y las mejores personas siempre tienen un coach al lado, los mejores empresarios, los mejores políticos, los mejores deportistas. Justamente ahí es donde viene este desarrollo empresarial. Durante esta semana han tenido el gusto de escuchar distintas conversaciones, ¿no? Estamos en un mundo que está cambiando, ¿no? Sobre todo a nivel de fintech, ¿no? De medios digitales. Las empresas como tal hoy en día son completamente distintas. Y entonces hay un factor que juega, que es clave, que tiene que ver la mentalidad del empresario, la mentalidad de las personas dentro justamente del día a día. Y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso le llamamos la escalera del empresario. Así que bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Cualquier duda que tengan pueden hacerla por el chat, pueden hacerlo ahí en las preguntas y respuestas. Algunas intentaré resolverlas al momento y si no tendremos tiempo al final. Así que bueno, bienvenidos todos y todas. Este es el resumen de lo que llamamos el proceso de desarrollo empresarial o la escalera del empresario. Se las voy a decir ahora en 2, 3 minutos y después la voy a detallar, que es gran parte del valor que espero que se lleven en esta sesión. Casi todas las personas en nuestra sociedad están, digamos, diseñadas, programadas para ser empleados. Es decir, ¿qué nos enseña la sociedad? Vas a tener unos estudios, ¿no? Después de la preparatoria, de la universidad, te vas a presenciar en alguna carrera y vas a encontrar algún trabajo, algún empleo que te genere un ingreso, que te dé un sueldo por una habilidad que tú has desarrollado en tu carrera o una habilidad que tienes probablemente nata también. Entonces, así funciona la sociedad, ¿no? La mayoría de las personas a eso nos van encaminando por los primeros años de nuestra vida. Algunas personas tienen ese famoso sueño emprendedor, ¿no? Y entonces dicen, yo no quiero ser empleado ya, quiero salir y ser empresario, ¿no? Hay personas,
y cabe mencionarlo, pero es la minoría que no funciona así, es decir, se saltan este paso del empleado porque vienen de familias empresarias. Y entonces la visión es desde el principio emprender, tener un negocio y no trabajar para alguien más. Pero la gran mayoría empieza como empleado y cuando quiere ser empresario, la gente piensa que es un salto automático y las cosas no funcionan así. Nadie les explica que en realidad te vuelves autoempleado. ¿Por qué? Porque ahora haces dinero por ti mismo. Ejemplo, si tú eres doctor, ¿no? Y entonces haces consultas médicas, entonces pues entre más consultas, más pacientes, más ganas, ¿no? Si tienes un despacho de arquitectos, si eres un abogado, si eres lo que se les ocurra, ¿no? Un ingeniero, o sea, al final, en cualquiera de los casos, entre más tiempo dediques, entre más trabajes y entre más clientes tengas, más dinero ganas, pero depende 100% de ti mismo, de ti misma. Y es ahí donde está el riesgo, porque si tú no trabajas, entonces no generas ingresos. Ahorita voy a profundizar este punto porque este es uno de los escalones más importantes. Eventualmente, como parte autoempleado, te vuelves, creces, subes un escalón y te vuelves el gerente, la gerente dentro de tu propio negocio. Ahora sí, hay mucha dependencia todavía en ti mismo, en ti misma. Sin embargo, ya ganas dinero por manejar personas, por coordinar recursos. Entonces tienes un poco más de flexibilidad, un poco más de libertad. Hablamos que finalmente eres el dueño o la dueña de un negocio. ¿En qué momento? Cuando tú ya generas ingreso vía otras personas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia de ser el autoempleado, el gerente de mi negocio, a ser un dueño? Tú te puedes ir de vacaciones, te puedes tomar el día, te puedes tomar una semana o semanas de vacaciones, de descanso, y el negocio sigue operando. Tú estás recibiendo ingresos pasivos, estás recibiendo utilidades, ya estás fuera relativamente de la operación. Sigues tomando decisiones, sigues siendo una persona clave, pero ya no depende de ti al 100%. Y luego vienen dos escalones que son importantes, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es, hoy en día puedes crecer como inversionista o como empresario, escalones que han existido toda la vida. ¿Y qué pasa? Vean cómo cambian las cosas, porque tú ya puedes generar dinero vía dinero o con dinero o idea de otras personas. Y esa es la parte importante que tiene que ver con todo este summit también. ¿Por qué? Porque aquí en las personas que se van conectando y siempre es agradable ver tantas personas de diferentes lugares, algunos nombres conocidos. ¿Qué sucede? Hay personas que van recorriendo este camino, pero también hoy en día el nuevo mundo, la tecnología, justamente el fintech, que es algo disruptivo y que ha ayudado a eso, hoy en día mucha gente puede ser empleado y al mismo tiempo puede ser inversionista, ¿no? En otros negocios. Es decir, hoy en día no tengo que subir completamente la escalera para llegar acá. Puedo ser autoempleado en un negocio y al mismo tiempo ser inversionista en otros. Puedo ser gerente o dueño de mi negocio y ser inversionista en otros. Entonces, si bien la lógica es que vamos teniendo este desarrollo empresarial, también podrías tener de manera simultánea distintas alternativas, lo cual, claro que se vuelve una gran facilidad y una gran oportunidad para todas las personas. Quiero ir profundizando justamente durante estos minutos con ustedes. ¿Qué pasa durante este proceso de desarrollo empresarial? Y vamos a ir viendo cada uno de los escalones. ¿Por qué? Es curioso, pero cada uno de estos escalones tiene que ver con ciertos rasgos, perdón, como la mentalidad de la persona, de por qué nos mantenemos en ese escalón o cuál es la motivación para poder crecer a los siguientes escalones. Entonces, cuando hablamos del empleado, ¿qué sucede? La mentalidad típica de un empleado es que normalmente, ¿qué sucede? Vamos acumulando mayor conocimiento académico, ¿no? Títulos, certificaciones, son cosas que nos hacen pensar que vamos creciendo dentro del mismo escalón del empleado, pues tengo diferentes jerarquías y experiencia. Normalmente la referencia que tenemos de si estamos creciendo con personas es tener mayor sueldo, mayores ingresos, el conocimiento académico. Desafortunadamente, no está tan clara la importancia de si estoy generando ingreso o estoy generando riqueza. ¿Por qué? Porque todo se basa en un sueldo. Y normalmente entre más ganamos, más gastamos. Y entonces, por eso hablamos de que la gente suele desperdiciar su dinero en chácharas, ¿no? En bagatelas, en muchas formas de decirlo. ¿Por qué? Porque realmente a veces no hay claridad de cómo hacer trabajar ese dinero. ¿Y por qué no nos movemos de ese escalón? Porque hay un temor
¿no? A perder mi estabilidad, perder mi sueldo, perder mis prestaciones. Eso es algo que desafortunadamente pasa en las personas. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque protege a mucha gente de cometer decisiones aventadas, ¿no? Aventuradas y poner en riesgo el patrimonio de la familia, pero por otro lado, detiene, ¿no? Justamente el emprendimiento, que sin duda se necesita en todas las sociedades. ¿Qué sucede típicamente cuando un empleado quiere ascender? O sea, ¿por qué una persona quiere ascender y tener un puesto mayor, un sueldo mayor? Cuando la familia crece, cuando me casé, cuando vienen hijos en camino, cuando vienen universidades que pagar. Hay una etapa, ¿no? Como de esa crisis, ¿no? A partir de los 40 años, que la gente duda a veces si está haciendo o no lo correcto, donde se empiezan a preocupar más serio por el tema del retiro, ¿no? Una preocupación que la gente no tiene a los 20 años. Entonces, hay ciertas características y cuando tienes préstamos, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes ya una hipoteca que no le ves fin, cuando siempre tienes algún carro a crédito, o sea, hay ciertas características que obligan a las personas a ascender. Entonces, hay quien elige ascender dentro del mismo empleo o en otra compañía, pero siguiendo lo que has hecho toda tu vida, y hay quien decide hacer ese cambio justamente a ser un autoempleado, a emprender. El tema es que el concepto, la gente dice, bueno, es que voy a ser empresario. No, arrancas normalmente por un autoempleado. Y entonces, ¿qué sucede cuando eres autoempleado? La mentalidad tradicional, nosotros decimos que tienes un job, ¿no? Porque el término de job viene de just over broke, es decir, por encima apenas de la quiebra, es decir, digamos, del punto de equilibrio o de no salir en gastos. La gente típicamente piensa, a ver, necesito, voy a decir un número 100 para sobrevivir. Y entonces, pues, ¿cuánto tengo que vender para llegar a esos 100 de mis gastos? En lugar de pensar en, quiero ganar 1000, quiero ganar 2000. La gente típicamente arranca con el cuál es lo mínimo indispensable para seguir sobreviviendo. Quiero tener yo el control, porque me da miedo que la gente no lo haga tan bien como yo. Y entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí es que yo soy esta persona exitosa, es que yo soy el mejor en esto, y es que yo no necesito ayuda de nadie. Hay una mentalidad en la cual nos empezamos a encerrar con esto. Y tenemos mucha actividad. Pensamos que entre más activos estemos y entre más trabajemos, más exitosos somos. Y ahí es gran parte del error. Y entonces hay un concepto, ¿no? De que si estoy ocupado en juntas y en llamadas, si estoy trabajando desde temprano y hasta el último día, hasta la última hora de la noche, soy una persona exitosa. Y eso no es cierto. No se trata de cuántas horas trabajo. Todo el tiempo estoy haciendo. Mi relación con el dinero es, si hago y trabajo, tengo dinero. Si no hago y no trabajo, no tengo dinero. Y eso no tiene sentido, porque el tema es ser eficiente, el tema es trabajar menos horas, pero hacerlo de manera correcta, porque si no, nunca vas a poder crecer. Y entonces hay ciertas cosas que nos ayudan a detonar o ascender estos niveles. Cuando yo encuentro una visión realmente de cómo mover mi empresa sin tanta dependencia mía, cuando tengo metas más claras, cuando entiendo que hay que puntualizar en ciertas características, cuando empiezo a trabajar un organigrama, una estructura. ¿Por qué? Porque todas las empresas necesitan área comercial que vendan, que hagan marketing, necesitan un área financiera, recursos humanos, la parte operativa del negocio. Sí, cada negocio tiene ciertas particularidades, pero todo está en una estructura. Y si somos una, dos o tres personas, normalmente no cubrimos esas áreas y por lo tanto, o estamos dejando de vender, o estamos dejando de operar, o estamos dejando de atender al crecimiento del equipo y eso nos está limitando. Cosas básicas como perfiles de puesto, KPIs, indicadores, reclutar a la gente correcta, entender que necesitamos hacer un cambio. Y es aquí donde estoy seguro que a muchos les están llegando muchas, lo que llamamos en Action Coach, los BFOs, ¿no? Brillantes flashazos del obvio. Claro, me está pasando esto. Claro, yo estoy en esta situación. Y aquí es donde hay que aprender a hacer este cambio. No es un cambio de actividad, no es un cambio de trabajar más, es un cambio de mentalidad, de comprender que tengo que hacer las cosas diferentes. Porque si me acostumbro a hacerlos así un mes, un año, 5 años, en 10 años o toda la vida, lo van a seguir haciendo igual. Y entonces tengo que aprender a ser el gerente dentro de mi propia empresa. ¿Y qué sucede cuando soy él o la gerente? La gerente. La mentalidad cambia en que entiendes
que el éxito no está en yo hacerlo perfectamente, en que he logrado delegar, en que he logrado enseñarle a las personas que como yo quiero que se haga, ¿no? Se puede hacer, pero no lo tienes que hacer tú. E inclusive si le enseñas a las personas a hacerlo, lo van a hacer igual o mejor que tú. Esa es la realidad. Porque hay personas dedicadas y excelentes a cada tarea que son mejores que nosotros, pero hay que darles esa oportunidad de enseñarles. La mentalidad típicamente cuando somos gerentes es que entre más grande el negocio mejor, entre más personas, entre más clientes, entre más ventas, y no es cierto en realidad, pero en este momento tenemos un crecimiento que hasta cierto punto es bueno. Entendemos ciertas características, pero también nos sigue costando el entender que hay mejores personas que nosotros, como bien les decía. ¿Qué sucede? Hay una situación muy particular, ¿no? Si yo siempre he tenido los mejores contactos para los clientes, para las ventas, si yo soy el que lleva los números, siempre dudo que alguien lo pueda hacer mejor que yo. Es que desconfío de esta persona, es que los pagos los tengo que seguir haciendo yo, es que yo tengo que autorizar esto, es que yo tengo que ir a esta reunión con este cliente, si no la gente no lo va a cerrar. Sigo pensando que yo soy el mejor para alguna de las áreas. Ya di un gran paso de ser autoempleado a ser gerente, en que ya delegué alguna o algunas áreas. Sin embargo, en este punto hay alguna o algunas áreas que todavía no suelto. ¿Por qué? Porque mi relación con el dinero y los ingresos de la empresa es tener el control. Todavía me da miedo que si me voy, las cosas no funcionen. Todavía me da miedo que si yo no estoy, algo no salga como debe estar. Y entonces, tienen que pasar ciertas cosas para entender que tengo que seguir subiendo escalones. ¿Cuáles son esos detonadores? Tengo que implementar sistemas, procesos, tengo que trabajar en mi liderazgo efectivo, delegar, saber apoyar a la gente. Mi responsabilidad como un dueño o una dueña de un negocio es desarrollar más líderes, es desarrollar más personas talentosas. No está solamente en vender, no está solamente en cerrar proyectos, no está en garantizar que las cosas se entreguen de buena forma, los productos del servicio. Tengo que desarrollar personas, tengo que ser un gran líder. Si me enfoco en las personas se van a enfocar en mis clientes. Y entonces los clientes van a estar bien atendidos, me van a dar al negocio y el negocio me va a dar a mí. Y hay un círculo virtuoso. Pero si yo no soy un buen líder, así tenga procesos, esté vendiendo, tenga clientes, nunca me voy a lograr salir de esa posición. Tengo que encontrar las personas claves y eventualmente, este es el paso más importante de cualquier dueño de negocio, es entender que en algún momento, no les digo que en un mes, no les digo que en 6 meses, pero en algún momento debe haber una persona que sea el gerente general de su empresa, que no sean ustedes. Ustedes son los dueños y las dueñas. ¿Por qué hicieron y tomaron esta decisión? Para tener mayor libertad financiera, para tener mayor libertad de tiempo, para tener mayor calidad de vida. Si no se hubieran quedado como empleados trabajando en el gran corporativo por años. Entonces, al final, yo necesito un gerente general que opere el negocio. Y entonces ahí sí me convierto en el dueño o la dueña. Aquí donde justamente las cosas cambian. Porque voy a poder disfrutar de todo aquello que yo esperaba cuando arranqué el emprendimiento. El problema es que cuando lo arranqué estaba en esta etapa de autoempleado. Ahora sí estoy acá, pero tuve que haber hecho varias cosas para poder avanzar. ¿Qué sucede cuando soy el dueño o la dueña de mi negocio? La mentalidad ahora sí está en enfocarme en hacer los sistemas, los procesos, implementar la tecnología. ¿Para qué? Para poder ser cada vez más eficiente. Justamente en desarrollar a este gerente general. Ya entendí que no debo ser yo y me duele mucho porque es como, ¿no? La gente dice, estoy dejando a mi bebé, ¿no? Y hay quien lo tiene consciente a los 3 años que lo van a dejar, pero hay quien después de 30, 40 años en el negocio lo quieren seguir manteniendo. Entonces, en este punto ya entendí que no voy a ser yo el gerente general. Y lo más importante es, tengo un negocio que me da un ingreso pasivo. Para los que no están familiarizados con el concepto, el ingreso pasivo es tú recibes un ingreso sin tener que trabajarlo, como la renta de un inmueble, como las inversiones, justamente, el trading. Entonces, al final, cada negocio les debe dar un ingreso pasivo y ese es el objetivo de tener justamente uno o diferentes negocios. Y ya pensamos mucho más en la estrategia. ¿Por qué? Porque al no estar metido en la operación, al no estar yo con los clientes, al no estar vendiendo, al no estar administrando, facturando, cobrando, tengo una visión mucho más estratégica. Me libero de muchos problemas, de mucha carga operativa y puedo ayudar a recibir justamente
los ingresos pasivos. Mi relación con el dinero, cuando yo estoy a un nivel de dueño, es que ya entiendo que mi relación con el dinero es cómo le hago para recibir cada vez más trabajando menos. Si se dan cuenta y si recuerdan al principio de la plática de autoempleado es cómo hago para trabajar más, porque pienso que entre más trabajo, más gano. Y aquí hay un momento en el cual ya entiendes que las cosas son diferentes y que no tienes que trabajar más para ganar más. ¿Qué sucede en este punto? Lo que yo quiero es aumentar capital, aumentar la riqueza. ¿Cómo hago más dinero con dinero? O sea, yo entiendo, yo les decía al principio, gastas mucho, entre más ganas, más gastas. Hay un momento en el cual entiendes que dices, no se trata de entender si me alcanza o no me alcanza. Yo siempre les digo esa pregunta a mis clientes. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de usar ese dinero? Esos 500,000 pesos, ¿no? Esos 30,000 dólares, puedes comprar un carro, ¿no? Puedes dar un enganche de una propiedad, puedes invertirlo en un negocio, puedes invertir en capacitación de tu equipo, puedes irte de viaje. O sea, el tema no es si tienes o no tienes el dinero, es qué podrías hacer con ese dinero, qué te va a dar un mejor retorno de inversión. Y entonces hay distintos momentos para aplicar ese dinero. Y el éxito está en tener buenas personas, buenos jinetes liderando el negocio, porque eso me va a permitir salirme de este o varios negocios. Cuando yo tengo un buen jinete en cada uno de mis negocios, de mis sucursales, de mis tiendas, ¿no? De mis franquicias, etcétera, eventualmente lo voy a poder hacer mejor. Bien interesante y para ir cerrando esta plática con ustedes, que espero por supuesto hayan recibido mucho valor hasta ahora y estoy muy pendiente también de ir respondiendo algunas de sus preguntas. Viene el punto al que queremos llegar hoy, el que muchas personas quieren llegar, es como inversionista. ¿Qué pasa con inversionista? La mentalidad es, claro, quiero invertir, quiero empezar a hacer dinero. Ya no es teniendo los negocios, tal vez lo compro y lo vendo. Solamente quiero ver la manera, ¿no? De apalancarme y de cómo, siendo cada vez lo más eficiente, con contactos, con recursos, conectando personas, puedo generar dinero e ingresos. Y el objetivo siempre es ROI, retorno sobre la inversión. ¿Cómo puedo generar mayor retorno? Porque el dinero es, ojo, no es para crecer, es para que crezcamos. Es algo que promovemos mucho en Action Coach, es la abundancia. No es tu éxito o el mío, es el éxito de todos. Queremos todos tener más ingresos, que a todos nos vaya bien. Y entonces es aquí donde justamente impulsamos a todos a llegar a esa mentalidad de empresario, de inversionista. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eventualmente aumentar capital, tener acciones, la reputación, por supuesto, del negocio y de la persona es importante, pero lo más importante es que esa visión va cambiando en que el dinero, sé que lo puedo hacer con el dinero o inclusive las ideas de otras personas. Esto es algo clave. Me gustaría, antes de ir cerrando, justamente explicar con la primera diapositiva que entré, por si alguien se la perdió y entró unos minutos tarde, en que entender que esta escalera o esta justamente escalera del empresario, entender que estos niveles ninguno es bueno o malo, mejor o peor. De hecho, la sociedad necesita de todos, ¿no? O sea, necesitamos que haya empleados en las empresas, necesitamos que haya autoempleados, freelancers, necesitamos que haya gerentes, dueños, inversionistas, empresarios, se necesita de todo. Lo importante está entender en qué nivel estoy en este momento, ser muy realista, o sea, no engañarme, no boicotearme, o sea, en qué nivel estoy en este momento y a qué nivel quiero llegar, porque entonces mi trabajo y mis decisiones que tengo que tomar son completamente distintas. Es justamente hacia lo que tenemos que llegar. Me gustaría cerrar justamente con esta frase, ¿no? De un gran empresario, ¿no? Exitoso con diferentes negocios, diferentes industrias, Richard Branson, ¿no? Aprovechando, recomiendo ampliamente su libro, ¿no? Del estilo Virgin, que habla muchísimo de su liderazgo, su estilo de liderazgo y cómo lo ha trabajado con sus diferentes empresas, que es, lo tengo muy presente porque es uno que vamos a discutir en un club de lectura de empresarios que tenemos en el mes de septiembre. Y entonces, y él justamente dice, ¿no? Si puedes aprender a llevar un negocio de manera exitosa, entonces no hay razón por la cual no puedas tener muchos negocios al mismo tiempo. Los principios son los mismos. Normalmente, cuando arranco un negocio, me siento sumamente abrumado, presionado, estoy trabajando muchas horas. Cuando aprendes a sistematizar, a delegar, contratar a las personas correctas, justamente es el momento en el cual te das cuenta
que, como él dice, los principios son los mismos y entonces lo puedes replicar la cantidad de veces que sea necesario. Y por eso es que logras tener varios negocios, varias tiendas, varias sucursales, porque al final es lo mismo. Simplemente es, ya soltaste, ya delegaste, capacitaste, y eso te facilita muchísimo las cosas definitivamente. Así que bueno, parece que hay tiempo, Robbie, ¿no? Para algunas preguntas. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, digo, si alguien nos quiere mandar alguna pregunta aquí por el chat o por la de preguntas y respuestas, adelante. Nos hizo llegar una pregunta por correo José RC y dice, en promedio, ¿cuánto tiempo, en promedio, cuánto tiempo me tomas subir la escalera de autoempleado a empresario? Y también más o menos, o sea, ¿cómo iniciar en un coaching de negocios? Es una excelente pregunta. A ver, el tiempo es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende del tipo de negocio, depende de la preparación, la formación de la persona. Hay casos, yo les puedo decir, de una persona que puede ser de empleado a inversionista empresario en periodos de 2, 3 años, podría decir que es una media, o sea, muy eficiente alguien que lo puede lograr, pero hay personas que se pueden tardar 10 años en lograrlo. El tema está en que hay casos, hay escalones que son más difíciles que otros, justamente de empleado volverte el gerente, del gerente al dueño, y curiosamente a partir de que eres el dueño, subir de dueño a inversionista empresario se vuelve mucho más rápido. Entonces, realmente los primeros escalones es donde hay muchos años y trabajo por hacer, y ya después se vuelve más sencillo, entre comillas. Pero depende, insisto, del tipo de industria y sobre todo la mentalidad de la persona, porque imaginen una persona de 20, 30 años que se está formando, tiene esa capacidad de cambiar más rápido, y hay personas que tienen un negocio de 30, 40 años, que por supuesto que soltar, delegar, va a ser mucho más difícil. Entonces, es ahí los principales factores que hay que tomar en cuenta. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, o comentario aquí en el chat. Aquí, Gabriela te manda saludos. Siempre es un placer escucharte. Hace rato que Gracias, platicabas Gaby. del tema de cómo los problemas que te vas identificando, etcétera. Ahí nos comentaba que pues se sentía identificada, etcétera. Y bueno, igual para, digo, si no hay alguna otra pregunta o comentario. No sé, David, bueno, ahí está tu contacto. Si alguien se quiere acercar a David, ahora sí que, pues ahí están los datos. Yo en lo personal se los recomiendo. Y también me gustaría, David, igual como concluir con, ahora sí a lo mejor algún consejo personal que tú le pudieras dar a emprendedores, empresarios, ahora sí que a lo mejor tú has aprendido en ese transcurso pues de tu experiencia como coach para todos aquellos que a lo mejor a veces pues se detienen un poquito por el tema a lo mejor del miedo o del qué va a pasar o de esa incertidumbre y que bueno, también me ha tocado escuchar muchas veces que dicen que muchas veces el principal obstáculo pues eres tú mismo, ¿no? 100%. A ver, justo, y comprendiendo, porque hay una pregunta que no respondí por completo, pero justo tiene que ver con el cómo arrancar un programa de coaching, o cómo arrancar el coaching, ¿no? Y es que, y bueno, estoy compartiendo mis datos porque si alguien quiere acercarse con todo gusto, ahí están mis datos y pueden buscarme en distintas redes sociales, teléfono, correo personal. ¿Qué sucede? Lo ideal, nosotros lo que hacemos siempre es como una especie de diagnóstico al inicio, es como cuando vas al doctor. Yo sé que tengo un dolor, creo que necesito algo, pero realmente no sabes qué necesitas, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, acérquense, porque hay quien quiere crecer justamente este empresario, o hay quien quiere dejar de ser autoempleado, o hay quien quiere seguir siendo feliz el gerente de su empresa, pero tiene que hacer ciertos cambios para sufrirlo menos. Entonces, lo que hicimos es un diagnóstico, porque nosotros decimos que cada persona debería tener un coach en sus vidas. Yo lo tengo también, por supuesto, pero el tema está en que no todas las personas son coachables. Y aquí es donde justamente viene esa apertura para el cambio, para aprender. Y es justamente este punto que mencionaba Robbie, es decir, ¿qué hacer? ¿No? Emprender no es para todos. Ser empleado tampoco es para todos. Ser empresario no es para todos. Lo que sí es que hay personas que claramente tienen esa inquietud de crecer y entonces es donde tienen que dejarse ayudar. Y la recomendación que les puedo dar es, claramente hay que formarnos todo el tiempo. Podcast, por supuesto, talleres, libros, todo lo que puedan formarse de la forma que más les guste, pero hay que estarnos formando constantemente. El crecimiento, el aprendizaje nunca se acaba. Y lo más importante es que, claro, hay que tener una claridad de a dónde quiero ir, porque yo les decía, el camino es bien diferente para cada persona.
y entonces el acompañamiento puede ayudar definitivamente. Lo que es un hecho es que hay que hacer un cambio a nivel mindset, a nivel personal, para poder movernos de la situación actual. Si soy empleado y quiero volverme autoempleado o tener un negocio, si soy autoempleado y quiero ser un inversionista empresario, en cualquiera de los casos tiene que haber un cambio de mentalidad. Por eso les hablé mucho de eso hoy, porque si yo no lo cambio, mis acciones, mi comportamiento, mi día a día no va a cambiar. Y ese cambio personal en hábitos, en costumbres, en rutinas, en aprendizaje, en lectura, es lo que va a detonar justamente el poderme encaminar hacia donde quiero ir. Entonces, sería el mensaje que me gustaría dejarles a todos, a todas, independientemente del nivel donde están, el que quieran llegar, ese cambio de mentalidad y el trabajo en uno mismo, como bien lo decía Robbie, es lo que va a ayudar a que puedan seguir creciendo en su proceso empresarial. Perfecto, David. Pues muchas gracias. Por aquí también Mariana Fernández comenta, dice, gracias, David. A quienes necesiten guía acerca de crecer su autoempleo o empresa, él es opción. Yo llevo 10 meses con sus mentorías y he triplicado mis ventas. Bueno, pues ahí te están echando porras. David, Gracias, Mariana. pues muchas gracias por compartir pues esta información tan valiosa. Realmente a veces, digo, de repente llega información que a lo mejor nunca te enseñaron en la escuela o que a lo mejor pues realmente nunca digo, a lo mejor lo ves en la teoría, pero realmente es muy diferente aplicar algo a la práctica y a tu negocio pues a lo mejor a lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Yo en lo personal pues realmente digo, yo hasta estudié una maestría en emprendimiento y así, y pues digo, realmente nada, digo, o sea, digo, todo eso te ayuda, ¿no? Obviamente, y relaciones, así, Claro. pero nada que ver como cuando, pues ya, oye, a ver, es que, pues, estás haciendo esto y es como, digo, hacía la analogía a lo mejor un poco burda, como cuando vas con la nutrióloga, pero a ver, tú vas con la nutrióloga y pues te dice y te hace un diagnóstico y te dice, bueno, pues haz esto y esto, ¿no? Pero al final, quien lo hace eres tú, ¿no? No por el hecho de ir contigo o con un coach, pues ya, ¿no? Ya ahora sí, no, o sea, realmente es chamba pues es como también moverte un poquito ciertos conceptos o ciertas ideas que tienes a lo mejor muy arraigadas desde un punto de vista a lo mejor familiar, cultural, social, etcétera. Y bueno, realmente sí es como un proceso de transformación, de cambio. Yo también en lo personal lo recomiendo bastante. Y pues nada, David, muchas gracias. Estas pláticas muchas gracias a la gente que se conecta. Estas pláticas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube y a partir del 18 de septiembre se va a actualizar la página del evento y ahí va a estar todas las grabaciones, todas las conferencias de manera abierta y gratuita. Ahí está el contacto de David para quienes se quieran acercar. Y bueno, David, pues nada más, pues agradecerte mucho tu tiempo, tu compartir estos conceptos básicos, pero muy importantes y también pueden ser muy disruptivos por cómo nos estructuramos nuestras ideas respecto al dinero o a los negocios. Y pues nada, David, simplemente agradecerte y pues también agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias, Robbie. Gracias a todos por escucharnos, por participar de estos 30 minutos de esta conferencia. Y bueno, no se pierdan las últimas conferencias de este día, de este Summit. Y bueno, me dará mucho gusto estar con ustedes en contacto más adelante. Así que muy buen día a todos. Gracias, Robbie. Gracias, David. Buen día.